Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Es un agrado estar nuevamente juntos para compartir, estudiar, acercarnos, como siempre, a la preciosa palabra del Señor. Esta es única, divina y es para nosotros. Dios se ha preocupado de comunicarnos su palabra a través de un periodo aproximado de 1600 años, con más de 40 autores, y donde hay una sincronía, una armonía y una exactitud, donde el tema de la Sagrada Escritura es la salvación del hombre o la redención humana. Por eso es que hoy vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4, que dicen así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. El tema que vamos a compartir el día de hoy es las dádivas de Dios para el cristiano. Las dádivas de Dios para el cristiano. La palabra del Señor nos enseña de que Dios es el creador de todas las cosas buenas, ya sea el hombre, la mujer, las aves, las plantas, los animales, el espacio, todo. Los ángeles, los querubines, los serafines, las estrellas, todo lo hermoso en el cual vivimos hoy, es Dios quien creó todo eso. Y lo hizo especialmente para que usted y yo podamos disfrutarlo, podamos acercarnos y conocerlo, y al mismo tiempo dar gracias a Dios por esas dádivas, por esas acciones que son en beneficio de parte del Señor para el creyente. En el pasaje que acabo de leer se pueden encontrar tres virtudes de parte de Dios en cuanto a las dádivas del Señor para el creyente. La primera de ellas es la vida. El autor, el apóstol Juan, en su texto del Evangelio de Juan, como también de las epístolas juaninas, y el apóstol Pedro, al hablar de la vida, utilizan el vocablo vida theon, y que se refiere a la vida de calidad, la vida espiritual y la vida con Dios. Esto significa que hay una diferencia entre la vida existencial terrenal de todas las cosas o de todas las personas, sino que más bien cuando la persona se convierte al Señor, se arrepiente verdaderamente, es Dios cuando le da vida, esa vida de calidad, esa vida espiritual. Porque el mismo apóstol Pablo escribe allá en las epístolas a los Efesios, y él habla acerca de la condición que toda persona tiene cuando está lejos de Dios. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3 dice: y él le dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Como estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está la vida en la cual el apóstol Pedro se refiere, al apóstol Juan se refiere, y también el apóstol Pablo se refiere a la vida espiritual, ya que el hombre y la mujer sin Dios
que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu del Señor, está muerto en delitos y pecados. Pero cuando se arrepiente, cuando se vuelve al Señor, es cuando Dios le da vida. Entonces es muy importante que el mismo Señor Jesús invita a la gente y Él dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es muy importante acá que la vida de Jesús no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con pactos ocultos, donde la persona sabe lo que está haciendo. No, tiene que ver con Cristo Jesús. Es Jesús quien dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La única forma de experimentar la vida abundante que Jesús tiene es cuando las personas nos volvemos al Señor de todo corazón. Y es ahí cuando el Señor abre los cielos y vienen esas dádivas, esas bendiciones, esas promesas, esas acciones de parte del Señor para su vida, su matrimonio, su familia, su hogar, su trabajo y en todo lo que usted hoy día se mueva. Dios es bueno para darnos la vida. En segundo lugar está la piedad. La piedad es una acción bien interesante de las Sagradas Escrituras, porque el autor que escribe, Pedro, acá usa la palabra griega eusebeian. Y la eusebeian tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la limpieza de nuestras iniquidades. Es que el Señor es el que perdona todos nuestros pecados, dice la Escritura, y el que sana todas nuestras dolencias. Es decir, el pecado trae dolor, enfermedad, angustia, tristeza. Sin embargo, la piedad de Dios, otorgada como una dádiva, como un acto generoso de Dios, trae limpieza, trae perdón, trae el bien de parte del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones y en todo nuestro ser integral. Podríamos decir que la educación cristiana, la palabra del Señor, es la única que puede limpiar todo nuestro ser y nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe allí en 1 Corintios capítulo 6, hablándoles a estos creyentes de cómo el Señor les perdonó y cómo el Señor transformó sus vidas. El testimonio de estos creyentes era algo horrible, como también nosotros y como hoy día suele suceder en nuestra humanidad. En 1 Corintios 6, 11 dice: y esto erais algunos, erais. ¿Qué es lo que era? Leamos el versículo 9 que dice: fornicarios, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ese era el perfil, ese era el currículum, por decirlo de una manera, el cartel que tenían estos creyentes cuando no conocían al Señor allí en la comunidad de Corinto. Pero el Evangelio de Jesús, el Señor, ¿qué es lo que hizo con ellos? Dice: mas ahora, dice, habéis sido lavados, santificados y justificados. Aquí están las grandes doctrinas que circulan y se mueven por toda la Escritura, teniendo su origen en el precedente veterotestamentario y luego culminan y se desarrollan en plenitud con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas doctrinas? Primero está la doctrina del lavamiento, que sería del perdón, de la limpieza. En segundo está la doctrina de la santificación, que tiene que ver con que el Señor poco a poco va limpiando nuestra mente para aprender a ser obediente a su palabra. Y en tercer lugar está la doctrina de la justificación, donde aquella persona que era culpable del pecado delante de Dios, el Señor, el Padre Todopoderoso, mira a esta persona a través de su Hijo Jesucristo y lo considera justo. Entonces, la piedad viene a ser un acto del Dios Todopoderoso para que usted y yo podamos estar limpios, ser santos, dice el Señor, porque yo soy santo. La santidad es un vocablo religioso y el equivalente nuestro, podríamos decir, en el lenguaje actual, es la palabra limpieza. Limpieza es nuestro hablar, limpieza es nuestro oír, limpieza con nuestros ojos lo que vemos, porque hay cosas que son sucias y que corrompen la vida de las personas. Hay música, hay palabras que deben ser modificadas, porque la Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino
toda palabra que edifica, que sana, que ayuda, que apoya, que responde, que soluciona. Estos son los consejos del Dios Todopoderoso. Entonces, también la escritura allí en segunda de Corintios, en el capítulo 7, Pablo le habla a estos creyentes, le dice 7.1, segunda de Corintios 7.1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí hay dos hechos que se mencionan y que contaminan al creyente. Uno es la carne. ¿Cuál era el contexto de la carne, de los pecados que habían allá en Corinto? Era la inmoralidad sexual. Se cree que había un templo de Afrodita, la diosa del amor sexual erótico, donde en esta ubicación geográfica de Corinto, los que andaban en alta mar y que estaban pescando y su trabajo de esas características, cuando llegaban a tierra, lo primero que hacían era ir y meterse en esta diosa erótica sexual, donde se cree que había más o menos 1000 prostitutas dedicadas a la inmoralidad sexual. Entonces, el Dios Todopoderoso, a través de Jesús, y cuando la persona confiesa sus pecados y se aparta, confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Y lo segundo, de espíritu. ¿Cuál era el pecado espiritual que había allá en Corinto? Era la idolatría. La idolatría. La idolatría, o un ídolo, es cualquier cosa que ocupa el corazón de una persona en vez de ocuparlo Dios, en vez de ocuparlo el Señor. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos, tenemos que evaluarnos si realmente estamos santificándonos en cuanto a nuestro hablar, en cuanto a nuestro escuchar y en cuanto a lo que tenemos en nuestro corazón. Porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y también nuestro Señor Jesucristo, en su análisis, en su discernimiento, Él hace una precisión y dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las inmoralidades, las mentiras, los engaños, el doble ánimo. Pues es así que debemos tener mucho cuidado de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones, porque nada puede ser escondido delante del Señor. Y la gente se da cuenta cuando somos personas rectas, íntegras, y no andamos con un doble discurso, o con una careta, o con una máscara. Delante de Dios somos, y el Señor nos conoce tal como somos. Entonces es importantísimo que la piedad, que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con ese fervor espiritual por las cosas de Dios, que tiene que ver con ir buscando siempre al Señor. El hombre piadoso es una persona que busca al Señor con su palabra, ora al Señor cada día y se acerca al Señor para escuchar de Él sus consejos en todas las realidades de nuestra vida terrenal. Y en tercer lugar, en cuanto a las dádivas que Dios le ha dado al cristiano, están sus promesas, sus promesas. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, aparece, dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas. Es decir, las promesas de Dios tienen características, son primero preciosas. Lo más bello, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más atractivo son las promesas de Dios. Son las promesas de Dios. Una de las promesas que Dios dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca te va a dejar, nunca nos dejará. Él dice: yo soy el que te ayudo, yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que estoy ahí contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No nos afanemos por las cosas del día, del futuro mediático lejano, porque el Señor cuida, así como cuida las aves, también cuidará de ti. Qué bendito es el Señor. Entonces, estas promesas de Dios, tenemos que decir 3 fundamentos. Primero, las promesas de Dios, valga la redundancia, tienen como fundamento a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En segundo lugar, tienen como base y se canalizan y se reciben a través de la persona de Jesús. Es el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 1, dice en el versículo 20: porque todas las promesas de Dios, fíjese,
todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Cristo. Es decir, las promesas de Dios vienen a través de Jesús. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados realmente y se vuelve al Señor de todo corazón, Dios abre los cielos y vienen las promesas a él en cuanto a su individualidad, su matrimonio, su hogar, su trabajo. Dios derrama sus promesas y esas promesas vienen a través de Jesús. Entonces, cuando creemos en Jesús, cuando amamos a Jesús, servimos a Jesús y somos obedientes a Jesús, sus promesas se van a hacer reales. Y al mismo tiempo, estas promesas de Dios, en tercer lugar, están escritas. Dios no es como los hombres que escriben una cosa y después la modifican, la cambian o le introducen una variante y hay que estar constantemente actualizándolas. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Entonces, mis queridos amigos, las dádivas del Dios Todopoderoso para el cristiano son la vida, segundo, la piedad y tercero, las promesas. Son fieles y verdaderas. Confiemos en el Señor, amemos al Señor y sigamos siempre sus pisadas para hacer y descubrir cada día su buena voluntad agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios fiel y justo, porque tú siempre estás ahí para enseñarnos, para corregirnos, para dirigir nuestras vidas y así poder descubrir cada día tu buena voluntad, porque tu buena voluntad es lo que tenemos que hacer, Señor. Hágase tu voluntad en nuestra vida, en el matrimonio, Señor, en la familia, en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida que tenemos responsabilidad y deberes para que tu nombre sea glorificado, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.